Hermanos, buenas noches. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Para eso los voy a invitar que abramos en la carta a los Romanos. Vamos a leer un versículo del capítulo 1, el versículo 18. Romanos 1:18 dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dentro de la palabra de Dios hay dos temas muy importantes, dos temas que resaltan y que son contrastantes uno del otro. Primero, debemos entender que estos temas no podemos entenderlos, no debemos ni podemos entenderlos. Uno es el amor de Dios, y el amor de Dios está más allá de nuestro entendimiento. Hemos leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Dios ha buscado una y otra vez al pueblo de Dios con el propósito de amarlos, de allegarse a ellos, llegarse a nosotros. Y nos busca para eso precisamente, hermanos, porque somos su pueblo y nos ama. Siempre nos busca. De una manera que dice en Juan 3:16 que nos amó de tal manera que dio al único hijo que tenía, a su único, a Jesús, y lo dio en sacrificio por nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, nos daremos cuenta que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y ese es el otro tema, la ira de Dios. Este versículo que acabamos de leer nos habla de la ira de Dios. Y es un tema también, tanto el amor como la ira, un tema que no podemos comprender. No podemos, es más, hermanos. El vocablo ira está más de 200 veces en la palabra de Dios. Y hay otro tanto también, hermanos, del concepto ira de Dios, que también lo menciona constantemente en la Biblia. La ira de Dios se refiere a la respuesta de Dios al pecado humano. Es la reacción permanente del Dios santo, puro y soberano, y personal a todo lo que ofende a su naturaleza moral y a sus derechos reales. Eso es la ira de Dios. Este es un tema, hermanos, cuando hablamos de la ira de Dios, es un tema que los teólogos o las personas que siguen la doctrina de la prosperidad no lo van a ver, no lo van a predicar en sus iglesias. La ira de Dios no lo van a predicar, ni tampoco lo van a predicar teólogos que son liberales. Nos podemos preguntar, hermanos, entonces, ¿es correcto predicar acerca de la ira de Dios? Yo recuerdo, hermanos, que nuestro pastor Fernando Fabián, nuestro ex pastor, nos comentaba que había hermanos que se acercaban después de una predicación fuerte que daba él y le decían: ¿sabe qué, pastor? No hable de la ira de Dios, no hable del infierno, no hable del juicio, no hable del castigo, menos de la ira de Dios. Hable solo, decía nuestro pastor, hable solo del amor, de la felicidad, del perdón, de la paz, del gozo, de la vida. Y sin embargo, nuestro pastor predicaba de la ira de Dios, del juicio de Dios, del infierno, del pecado. Y preguntaba yo, ¿es correcto predicar acerca de la ira de Dios? ¿Qué pasaría si nosotros sabemos que un amigo, un familiar va a pasar por un lugar donde hay un grupo de delincuentes ahí que con seguridad lo van a asaltar, inclusive lo pueden agredir físicamente? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Le advertiríamos? Por supuesto, creo que por supuesto que sí lo advertiríamos de no pasar por ese camino. Hay enfermedades que son originadas por el consumo de productos, por ejemplo los cigarros, que ocasionan el cáncer. Es nuestro deber como familiar o amigo advertirles las consecuencias que hay en el consumo de ese producto. Ellos lo saben, los cigarros tienen esa publicidad, tienen esos anuncios en sus cajetillas, ¿sí? ¿Qué pasa con las drogas, el daño que pueden hacer a nuestro cuerpo?
¿sí? ¿Qué pasa ahora con el COVID, hermanos? Constantemente las autoridades nos están diciendo usar cubrebocas, tomar la distancia sana, lavarse las manos constantemente, un sinfín de medidas que nos dicen con el propósito de no enfermarnos con este virus que está actuando ahora en nuestra sociedad, en esta época. Claro, hermanos, estamos obligados a advertir de los verdaderos peligros, y el hablar de la ira de Dios es advertir del juicio de Dios. No podemos hablar de la paga del pecado si no entendemos lo que es el perdón. No podemos hablar del amor de Dios si no podemos entender lo que es la ira de Dios. Cuando se habla de que Dios es un Dios de ira, algunas personas se espantan, ¿sí? Porque solamente quieren que hablen de las cosas maravillosas, el amor, la misericordia, la gracia del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos entender que la ira de Dios es parte de los atributos y están equilibrados perfectamente en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Si Dios tuviera amor, hermanos, y no tuviera ira, pues no sería el Dios que conocemos, no sería perfecto. Fíjense lo que dice Hebreos 1, en la primera parte del versículo 9, Hebreos 1:9 solamente, dice en la primera parte: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Fíjense, hermanos, habla del amor y del aborrecimiento, de la ira que está implícita en ese concepto. Eso es la ira de Dios, hermanos. ¿Qué pasa ahorita los cantos en los hermanos, en los cristianos, los cantos cristianos? ¿Ha escuchado un canto que hable de la ira de Dios? ¿Cuántos cantos conocemos que hablen de la ira de Dios? Hablan de todas las cosas maravillosas que es nuestro Dios, pero no hay un canto que hable acerca de la ira de Dios. Pocos pastores hablan también de la ira de Dios, del juicio. ¿Han escuchado las canciones solamente de gracia, de amor, del perdón, de la paz, de la seguridad, de la provisión de Dios? Y qué maravilloso tener un Dios así. Pero tener un Dios que ama es entender también que tenemos un Dios que se enoja. Y son preguntas que debemos hacernos, hermanos. ¿Conocemos realmente por qué se enoja Dios? ¿Cuánto dura el enojo de nuestro Señor? ¿Con quién se enoja Dios? Vamos a leer un versículo, Romanos 2:5. Dice la palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira es una realidad, hermanos, es una realidad de nuestro Dios. Así como el amor lo es, también lo es la ira. Y fíjense, hermanos, que los salmos nos hablan y nos dan muchas referencias acerca de esto, de la ira de Dios. Los salmos. Dice el primer versículo, vamos a leer varios versículos, hermanos, que es importante tener el sustento bíblico para este concepto de la ira de Dios. Salmo 76, 7 al 8. Dice la palabra: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Fíjense, hermanos, hace una pregunta el salmista: ¿quién podrá estar de pie delante de ti cuando estés airado? La ira de Dios, hermanos, se manifiesta con los enemigos de Dios. Salmo 78, 49 al 51 nos habla cómo Dios se aira con los enemigos de su pueblo. Dice Salmo 78, del 49 al 51: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hace aquí el salmista una referencia a cómo Dios destruyó
a los egipcios que tenían en esclavitud al pueblo suyo. Y dice, fíjense hermanos, el primer versículo habla del enojo, de la indignación y de la ira que tuvo Dios contra esa nación egipcia. Y actuó contra ellos, y actuó de una manera dura, haciendo venir sobre ellos muchas plagas, y terminando a fin de cuentas con la muerte de los primogénitos. Salmo 2.5, hermanos, Salmo 2.5, dice la palabra de Dios: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Se imaginan cómo nos hablará Dios estando enojado? Conocemos a un Dios representado también, inclusive tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, representado en su pueblo, en la gente, en la provisión que daba y cómo los amaba. Es una historia que vemos constantemente desde el Antiguo Testamento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que manifiesta más su amor y su misericordia para con su pueblo. Salmos 21.9, hermanos, Salmo 21.9. Dice: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová lo deshará en su ira y luego los consumirá. Fíjense, hermanos, dice: Jehová los deshará en su ira. Otras traducciones dicen: Jehová lo devorará, Jehová los destruirá. Es el equivalente a deshacerlos. Qué tremendo es caer en la ira de nuestro Dios, hermanos. Un salmo más, Salmo 78:31. Salmo 78:31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Fíjense, hermanos, habla del enojo de Dios en contra de ¿quién? Del pueblo de Israel, del pueblo suyo. Jehová se enoja también con nosotros como su pueblo. Y dice que hizo morir a los más robustos, a los más fuertes, a los más jóvenes, los hizo morir. Y dice al final: y derribó a los escogidos. La nueva versión internacional ahora dice que de la flor y la nata de los cristianos, del pueblo suyo, los hizo morir. ¿Qué hace enojar a Dios, hermanos? ¿Qué hace enojar a Dios? Como pueblo suyo, cuando actuamos con desobediencia, con negligencia, con apatía, con orgullo, con soberbia, con mentira. Eso hace enojar a Dios, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? La ira de Dios va a caer sobre todos y cada uno de las personas que actúan de esa manera. Juan 3:36 nos habla, hermanos, también. Juan 3:36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas que rechazan al Señor, a las que se les invita y se les presenta el mensaje de salvación y lo rechazan, el juicio de Dios viene sobre ellos, la ira de Dios estará sobre ellos, dice la palabra. Mateo 3:37 también hace una advertencia. Mateo 3:7. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un juicio duro de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A los fariseos, que eran hipócritas. Si algún sinónimo tenemos que decir acerca de ese tipo de hombres, era hipócritas. Y ante la hipocresía, el Señor se enoja. Y su ira se hace manifiesta, hermanos. Dice nuestro versículo en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta. Y si es cierto que el amor de Dios se ha manifestado también en su pueblo, la ira de Dios está ahí presente, hermanos. La ira de Dios está presente. Vamos a leer unos pasajes en el Génesis 6.
5 y luego nos vamos al versículo 11, hermanos. Génesis 6, versículos 5 y 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esa era la generación de Noé, una generación perversa, una generación mala. Y fíjense lo que dice en el versículo 7 de ahí mismo del capítulo 6. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Fíjense, hermanos, ese es el juicio de Dios ante la perversidad del hombre. Y termina diciendo en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esa es la ira de Dios manifestada con el hombre que tiene maldad en su corazón, hermanos, y no está lejos de la generación en la que vivimos hoy, no está lejos de la perversidad que hay en toda la sociedad de los corazones, hermanos, de estas personas. Esa fue una generación llena de maldad, de perversidad y de rebelión. Esa era la generación de Noé, y una generación similar fue la que habla en el libro del Génesis, capítulo 19, hermanos. Gente mala y perversa. Vamos a leer lo que dice el versículo 24 de Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Azufre y fuego para esa generación también que era perversa. La ira de Dios está revelada, hermanos, en contra de muchas naciones, Y lo habla en Ezequiel, no lo vamos a leer, pero dice Ezequiel en su capítulo 25 y 26, hermanos, pueden ver una serie de advertencias y de juicio de Dios a naciones que eran adversarias, eran enemigas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Naciones como Amón, Moab, Edom, nación de los filisteos, la nación de Tiro. Para cada uno de ellos, en el capítulo 25 y 26 de Ezequiel, da una advertencia y un juicio duro. La ira de Dios manifestada en esas naciones también. Y en el Sinaí, decíamos hace un rato que si Dios se aira contra los enemigos de Dios, también se enoja contra el pueblo de Israel. Éxodo 32:10, hermanos. Éxodo 32:10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Palabras de Dios a Moisés. Dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Qué difícil es tener la ira de Dios en contra nuestra, hermanos. Queremos tener siempre la gracia de Dios hacia nuestras vidas, la provisión de Dios siempre a nuestro lado. Pero no queremos saber de la ira de Dios y nosotros la estamos provocando. La ira de Dios, hermanos, es dura y debemos entender que es una actitud real de Dios para nosotros. Y fíjense, hermanos, la ira de Dios quedó revelada también en la cruz. Romanos 5:9, hermanos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él, ¿por quién? Por Jesucristo, quien murió por nosotros, quien dio su vida a cambio de la salvación de nuestras almas, hermanos. Y la ira de su Padre se descargó en el cuerpo y en la divinidad de nuestro Señor.
Él murió por todos y cada uno de nosotros y la ira de Dios cayó sobre Él para salvarnos, hermanos, para salvarnos a nosotros. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia, en todas las generaciones es el mismo. La ira de Dios es manifiesta en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Juan es un evangelio que nos habla mucho del amor de Dios, del amor de Jesucristo. Y un versículo que leímos hace un momento, hermanos, es en Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este evangelista habla del amor de Dios, pero también habla de la ira de Dios. Y la palabra de Dios nos habla que atesoremos las cosas celestiales. Mateo 6:20, hermanos, dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero atesoramos todas esas cosas vanas. Y cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, atesoramos, dice, ira para el día del juicio. Eso lo leímos hace un momento, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjense lo que dice, hermanos, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras, acumulamos el castigo en nuestras vidas, en nuestras almas, hermanos. Un día de la ira de Dios se acerca, hermanos. Llega el día en que estaremos delante del Señor y estaremos expuestos al juicio de Dios. Apocalipsis 6:17 primero nos dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Este mismo versículo, este mismo término, ¿de quién podrá sostenerse de pie? Lo leímos hace un momento en Salmo 76:7. ¿Quién podrá sostenerse de pie ante la ira de Dios? Hay un versículo, hermanos, que quiero compartirles en Apocalipsis 14, del 18 al 20, pero quiero darle lectura en la traducción en lenguaje actual. Apocalipsis 14, del 18 al 20, dice la palabra de Dios, hermanos, y entendamos lo que dice este mensaje fuerte y duro a nuestras vidas. Y del altar salió el ángel que tiene el poder sobre el fuego, y le dijo al ángel que llevaba la hoz afilada: empieza a cortar con tu hoz, recoge las uvas del viñedo de la tierra, porque las uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra y cortó las uvas de los viñedos. Luego las echó en el recipiente grande que se usa para exprimirlas y que representa el enojo de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del recipiente salió tanta sangre que subió hasta 1,5 metros de altura, en una extensión de 300 kilómetros. Es un pasaje que es dantesco, es impresionante cómo Dios nos manifiesta la ira que será revelada en la tribulación. Y les decía yo, en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos habla de este juicio también, en el que manifiesta la ira de Dios hacia el juicio de cada una de las personas, hacia el juicio de los hechos, de las palabras que todos y cada uno de nosotros tuvimos. Dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Es impresionante, hermanos, cómo
la ira de Dios se manifiesta y se va a manifestar en un momento, y cada uno de nosotros va a dar cuenta de sus actos y de sus hechos delante de Dios. Hay un sermón muy famoso, hermanos, un sermón muy famoso que fue titulado Pecadores en las manos de un Dios enojado. Pecadores en las manos de un Dios enojado. Su autor fue el predicador Jonathan Edwards. Y fíjense, hermanos, que este predicador, un gran predicador, por cierto, escribió este sermón e inicialmente lo hizo para su iglesia, la iglesia que él presidía. Una iglesia que estaba en apatía, en desorden, una iglesia que era negligente, que no trabajaba, una iglesia que era floja y que hacían caso omiso a la palabra de Dios. Esta ciudad donde estaba su iglesia era Northampton, en Massachusetts. Y fíjense, hermanos, que esta predicación tuvo un efecto profundo en esa iglesia. Y es tan profundo, hermanos, que hubo un nuevo avivamiento en esa iglesia. Posteriormente lo invitaron a dar ese mismo sermón en Enfield, una ciudad de Connecticut, en Estados Unidos. Y fíjense, igualmente en esa iglesia, ese sermón fue un catalizador, un impulso fuerte para el gran despertar de la iglesia cristiana. Y fue un sermón muy influyente, hermanos, que enfatizaba la ira de Dios sobre los incrédulos y hablaba en ese mismo sermón de la muerte, del infierno, lo horrible y horripilante que era estar en el infierno. Había unos puntos muy importantes que trató Jonathan Edwards en este sermón, que hablaba del poder y la autoridad de Dios para arrojar a las personas al infierno, al final, en el juicio. Los impíos merecían ser echados en el infierno, decía en su sermón. Decían que los impíos ya están bajo una sentencia de condenación al infierno. Una y otra vez mencionó el infierno en ese sermón. Las luchas, habló también de las luchas y los planes y las maquinaciones que los impíos usaban para escapar del infierno. Otro punto habló que Dios en ningún momento se ha dado alguna promesa de mantener al impío fuera del infierno. La decisión la tenemos nosotros, hermanos, en este momento, y no dejarlo al momento del juicio de Dios y que Él decida en ese momento ya, y que sea demasiado tarde para nosotros que vayamos al infierno. Jonathan Edwards dio muchos sermones, hermanos. Habló del cielo, del amor y de los ángeles, pero ningún sermón es tan recordado como este. El juicio de Dios para un pueblo pecador. Somos un pueblo bendecido realmente, hermanos. Bendecido realmente. Vamos a leer dos versículos más. Salmo 103, 8. Dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué maravillosa palabra y promesa también, hermanos, para nuestras vidas. Dice yo que es una bendición grande que tenemos un Dios que es lento para la ira y que tarda en airarse. Y es una buena noticia, hermanos, creo, para todos y cada uno de nosotros. Dios no quiere que la muerte para el impío, hermanos, sino que todos seamos rescatados del infierno. Y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Preguntaba yo, ¿qué le enoja a Dios, hermanos? Yo creo que es un momento para reflexionar. ¿Qué le enoja a Dios? ¿Qué estamos haciendo que le provoca a ira a nuestro Dios? Una tarea, hermanos, leamos Romanos 1, del 18 al 32. Es simplemente un pasaje para que entendamos qué es lo que enoja a Dios. Romanos 1, del 18 al 32. Nosotros tomamos como base solamente el primer versículo. Pero fíjense, hermanos, lo que dice. ¿Qué le enoja a Dios? En el versículo 21 habla de una mente entenebrecida, le enoja a Dios. En el versículo 8 habla de la impiedad y de la injusticia. Eso enoja a Dios, hermanos. La ingratitud, en el versículo 21, también enoja a Dios. La idolatría, en el versículo 23.
igualmente en el versículo 25. Las pasiones desordenadas lo habla en el versículo 26. Y yo diría, y hay otros pasajes también, que hablan de la desobediencia, de la negligencia, de la apatía, de la flojera, de la hipocresía, de la maledicencia. Todo eso enoja a Dios. La ira de Dios es congruente, en toda la historia de la palabra de Dios es congruente. En los dos testamentos nos habla de la ira de Dios y del amor de Dios en contra del pecado. La ira de Dios en contra del pecado y el amor hacia nosotros. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, y reorganizar las prioridades que tenemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo que enoja a Dios? Hoy es un buen tiempo para recordar, para hacer memoria y para llevar a cabo, tener la gracia de Dios en vez de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.